Bienvenidos a Buller X, panorama mundial en geopolítica, macroeconomía y finanzas globales para el mundo hispanoparlante, donde ofrecemos un análisis sintético, de calidad y en español de los tópicos más relevantes en el mundo actual. En este video presentaremos los principales temas de discusión en el escenario macroeconómico actual. Analizaremos los tres principales bloques económicos del mundo, es decir, Estados Unidos, la Unión Europea y China. Primero estudiando su performance en el 2019 y luego analizando posibles escenarios para el año próximo. Por último, revisaremos el estado actual de la política monetaria de los dos bancos centrales más relevantes del mundo. Estados Unidos, la primera economía del mundo, terminará creciendo a un ritmo del 2.4%, con una baja inflación y desempleo en récords históricos. La balanza comercial, si bien ha tendido a reducirse este año, sigue siendo considerablemente negativa, con un déficit proyectado mayor a 800.000 millones de dólares. Estados Unidos continúa el periodo de expansión económica más largo de toda su historia, y a pesar de las muchas preocupaciones de una eventual recesión, ha mostrado ser la economía avanzada más robusta del planeta, sin mostrar aún signos propios del fin de ciclo económico. Los 28 países de la Unión Europea constituyen el segundo bloque económico del mundo en términos de PBI. El crecimiento agregado será bajo para el 2019, a tan solo 1.4%, considerando un desempleo aún alto y que Alemania, su economía más grande, entró en recesión en el segundo trimestre. El 2019 no ha sido un buen año. Como punto positivo, la balanza comercial de Europa está equilibrada. Europa enfrenta un complejo dilema de crecimiento. Por un lado, teniendo problemas políticos internos, y por el otro lado, temas estructurales de su economía que continúa sin resolver y que siguen arrastrando al bloque a performances económicas por debajo de su potencial. China es el tercer bloque económico del mundo, pero a diferencia de los dos primeros, su PBI per cápita es relativamente bajo. En términos absolutos, un crecimiento de 6% es positivo, sin embargo, la tasa viene bajando los últimos años. En los demás indicadores, China presenta resultados positivos, particularmente en términos de la balanza comercial con el mundo. El gran dilema que enfrenta China es si podrá continuar con las altas tasas de crecimiento de manera orgánica sin una mayor apertura al mundo. A los escenarios económicos del año 2020 podemos entenderlos en dos dimensiones. Por un lado, si será una economía en expansión o en recesión. Y por el otro lado, si estos fenómenos se darán de manera sincrónica en el mundo o por el contrario, cada país tendrá una dinámica propia. Planteemos cuatro escenarios ilustrativos. Primero, una expansión global, donde todas las economías del mundo crecerían a tasas robustas. Esto en principio sería poco probable dadas las condiciones actuales. Un escenario más factible sería uno de crecimiento general, manteniendo sentimiento positivo en los mercados y los consumidores, pero donde cada país mantendría una dinámica más propia. La contrapartida de este escenario sería uno de fragilidad, donde algunas economías entrarían en recesión mientras otras tendrían crecimientos endebles. Esto generaría aversión al riesgo y cautela en los mercados. En principio, este escenario es también muy probable. Un último caso a considerar sería una recesión global, no necesariamente de una magnitud severa, pero sí coordinada en la mayoría de las economías del globo. Si bien es posible, tampoco se vislumbra que este sea un escenario principal. Si de modo ilustrativo asignásemos probabilidades, serían las siguientes. Les propongo analizar ahora cuáles serán los factores que podrían causar los dos escenarios más probables. En el escenario de positivismo, podríamos asumir tasas de crecimiento levemente mayores a las actuales. En Estados Unidos, esto sería soportado por un sentimiento positivo tanto de mercado como de consumidores. En Europa, deberíamos observar un Brexit con muy bajo impacto, así como mejora continua en España y ausencia de problemas en las economías con situaciones más delicadas, es decir, Italia y Grecia. Por último, en China, deberíamos observar una voluntad de mayor integración al mundo y un camino a la sustentabilidad interna. Por supuesto, todos estos elementos específicos de cada bloque están soportados por un factor común a la economía global. Necesariamente precisaríamos de una resolución de las tensiones comerciales. Este escenario tiene un factor geopolítico muy importante, ya que requiere la alineación de los tres bloques económicos más importantes del mundo. Si por el otro lado analizamos cada uno de los factores que lo producen e invertimos su resultado, estaremos en el escenario de fragilidad. Veámoslo. En Estados Unidos,
expectativas de fin de ciclo y una caída de mercados generando pánico y aversión al riesgo. En Europa, un Brexit causando incertidumbre, desinversiones e impacto en el comercio. Y China no pudiendo crecer a altas tasas de manera orgánica. A todo esto bien puede sumarse una escalada de tensiones comerciales, con tarifas y restricciones, con efectos negativos inmediatos en todos los actores globales. Hoy en día en los mercados hay un debate muy importante sobre el fin de ciclo económico, y vale la pena hacerse algunas preguntas muy relevantes. Primero que nada, ¿ocurrirá? Sí, sin lugar a dudas, pero más importante es entender cuándo y sobre todo cómo va a darse esa dinámica de fin de ciclo. En ese sentido hay algunas alternativas. Primero que nada, ¿se dará mediante una recesión clásica o por el otro lado será lo que se llama un aterrizaje suave, en donde veremos crecimientos bajos por un largo periodo de tiempo? Y además, como ya dijimos, eso puede darse de manera sincrónica en el mundo o por países o regiones. Pasemos ahora a analizar la política monetaria y los bancos centrales. Analizaremos por un lado la Reserva Federal de Estados Unidos y por el otro lado el Banco Central Europeo, que a su vez son los respaldos de las dos monedas más importantes del mundo, el dólar y el euro. Durante los últimos 10 años, ambos bancos centrales han expandido considerablemente sus balance sheets. Sin embargo, el Banco Central Europeo hoy día tiene un tamaño mucho mayor al de la Fed, producto de las políticas de Mario Draghi para salvar el euro cueste lo que cueste y sacar a la Unión Europea de la eurocrisis del 2013. Hoy día la Fed solo apunta a mantener el tamaño actual de sus activos, mientras que el Banco Central Europeo, ahora bajo la conducción de Christine Lagarde, continúa su expansión al ritmo de 20.000 millones de euros por mes. Además de diferir en sus políticas de quantitative easing, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo difieren en las tasas de interés de referencia, en donde el Banco Americano aún tiene lugar para futuras bajas, aún habiendo bajado 50 basis points en los últimos meses, mientras que el Banco Central Europeo hace ya mucho tiempo que tiene tasas de interés de referencia negativas. Veamos el impacto de ambas políticas en las yield curve de las diferentes zonas económicas. Primero que nada, hay que observar que los niveles de la curva americana son bastante superiores a los de sus pares europeos, lo cual le da bastante margen de maniobra a la Fed para calmar una posible recesión. Otro punto importante a observar es la planitud de la curva, que llegó a invertirse en algunas oportunidades este año, lo cual es un indicador bastante preciso de futuras recesiones. En el caso europeo, las yield curve tienen pendientes sanas, pero su problema radica en las tasas de interés negativas que podrían causar serios problemas al sistema financiero. Este año se llegó al absurdo en la tasa de 10 años de Alemania, con un valor negativo de menos 75 basis points. Esto significa que el Banco Central Europeo ya no tiene margen de maniobra monetaria para enfrentar una crisis, al menos en términos de instrumentos tradicionales. Para cerrar, hay dos preguntas relevantes en política monetaria para el año 2020. Primero, ¿estaremos viendo al Banco Central Europeo seguir los pasos del Banco de Japón y por lo tanto estaremos presenciando una japonización de Europa y subsecuentemente una europeización de Estados Unidos? El segundo punto, dadas las condiciones estructurales de ambos bancos centrales, ¿será que la política monetaria dejará de ser un factor relevante en el crecimiento económico y los mercados financieros, al menos durante el año 2020? Dejo ambas preguntas abiertas. Esto fue una mirada al escenario macroeconómico del 2020. Suscríbanse a BullerX, panorama global en geopolítica, macroeconomía y finanzas globales para inversores, empresarios y funcionarios públicos del mundo hispanoparlante. Desde Londres, capital financiera del mundo.